Buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos ya el acto. Quisiera empezar agradeciéndoles a todos ustedes su presencia y luego también, tristemente, tengo que empezar disculpando la ausencia de la rectora. Ha habido un hecho imprevisto y no ha podido estar ella aquí. Sería ella la que tendría que haber inaugurado y dado pie a la conferencia. Al no estar ella, pues ha delegado en mí. Simplemente, pues eso, darles la bienvenida y si les parece bien, empezamos. Estamos aquí hoy todos para escuchar una conferencia de Shirin Musa. El título de la conferencia es Las mujeres olvidadas de Europa, las campañas de Femmes for Freedom a favor de los derechos y libertades de las mujeres inmigrantes. Quisiera dirigirme a todos ustedes, ilustrísima señora secretaria de la Universidad de Valencia, María Elena Olmos, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Matemáticas, profesor doctor Hans van der Broek, señora Shirin Musa, miembros de la comunidad universitaria, miembros de las distintas ONGs, amigas, amigos. Muy buenas tardes. Es para mí un placer y un privilegio estar hoy aquí, en el aula magna de la Universidad de Valencia, acompañada en la mesa por personas de la talla del profesor doctor Hans van der Broek, presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de Holanda y profesor titular interino en la Universidad de Oviedo. Igualmente, de la señora Shirin Musa, activista y fundadora de la organización Femmes for Freedom. De ella les hablará con más detenimiento el profesor Hans van der Broek, pero permítanme adelantarles que Shirin ganó en 2011 el premio Women in Corday por el empoderamiento femenino. En 2013, el premio Aleta Van Nu. Disculpen. En 2015 fue nominada para el International Women of Courage Award del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América. En 2018 fue también nominada al Premio Nacional Holandés Women in Media. En 2021, la organización que ella fundó, Mujeres por la Libertad, fue nominada como Organización Benéfica del Año en los European Diversity Awards. Cedo sin más dilación la palabra al profesor doctor Hans van der Broek. En la actualidad es presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de Holanda y además es profesor interino en la Universidad de Oviedo, concretamente en Sociología. Y a raíz de eso ha surgido la invitación a Shirin Musa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Valencia, a la Universidad de Valencia y en particular a la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, Elena Rausel, por habernos invitado, por haber invitado a Shirin Musa. Para mí es un honor, realmente es un honor poder presentar a Shirin Musa. Yo creo que ya le sigo los pasos desde cierta distancia, desde España. Yo vivo y trabajo aquí. Desde hace unos 10 años, un poco más tarde, cuando ella fundó la Fundación Femmes for Freedom. Entonces he sido testigo de sus campañas a favor de los derechos y las libertades de las mujeres y niñas en comunidades inmigrantes. Desde entonces, desde esta fundación de Femmes for Freedom, ella y su equipo han conseguido realmente muchas cosas en Holanda, no solamente en el ámbito del cautiverio marital, sino también han llevado a cabo otras campañas, por ejemplo, campañas contra el abandono forzado principalmente de nuevo de niñas en los países de origen, campañas a favor de la libertad de elegir tu propia pareja. Ha sido, como he dicho, muy exitosa en Holanda, en Países Bajos, y ahora está llevando, digamos, su lucha, sus campañas a un nivel superior. Ha hablado ante el Parlamento Europeo, ha estado en el Parlamento francés también, y pues principalmente por eso yo pensé que era una buena idea traerle aquí a España también, para que España sea el siguiente país donde pueda empezar a ampliar conciencias, digamos.
Shirin Musa es una, y ella lo enfatiza, es una ciudadana holandesa, aunque nacida en aunque nacida en Pakistán, pero es de origen afgano y además en Afganistán su familia pertenece a la minoría hazara. Ella llegó a Holanda cuando tenía solo 6 meses, se crió ahí, fue a la escuela, estudió ahí y un día se enamoró de un hombre de origen pakistaní, se casaron, pero el matrimonio después de un tiempo pues no funcionó y entonces ella quería divorciarse. Eso no fue un problema divorciarse según la ley holandesa, pero su marido no le concedió el divorcio según la ley islámica. Entonces, el hombre le mantuvo en el matrimonio contra su voluntad, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias. Ella no era capaz de divorciarse según la ley islámica porque el hombre no aceptó eso. Y eso es lo que se llama, en breves palabras, cautiverio marital, también secuestro conyugal. Y es ahí donde su lucha empezó, y como dicen los ingleses, the rest is history, el resto es historia, ¿no? Y esa es la historia precisamente que Shirin os va a contar, es decir, cómo fundó y por qué fundó Femme for Freedom y lo que han conseguido. Y muchas gracias de nuevo. Thank you very much. Thank you very much, Professor Van den Broek. Muchas gracias, profesor Van den Broek. Muchas gracias a la Universidad de Valencia, esta hermosa sede. Muchas gracias por la presentación que han hecho de mí. Gracias por la invitación que me han hecho a hablar aquí de lo que yo llamo justicia feminista en relación con las comunidades de migrantes y refugiadas. Voy a empezar con un vídeo en el que yo subrayo el problema del cautiverio marital o conyugal, lo que es, cuáles son sus consecuencias y en qué situación nos encontramos en este momento. Hi, my name is Shirin Musa. I'm from the women's rights organization Femme for Freedom, a Dutch NGO fighting for women who face the injustice and violence of marital captivity. Marital captivity El cautiverio conyugal es una situación en la que una mujer en un matrimonio religioso necesita el permiso del marido para divorciarse, que él puede negar. En muchos países el derecho religioso es la base del concepto de familia. A menudo esta es la única forma jurídica de casarse, por lo que la mujer no puede de manera libre terminar el matrimonio en base a ese derecho religioso, lo que denominamos cautiverio conyugal. El impacto en la mujer es inmenso, puesto que no puede comenzar una nueva vida. Además, la pueden procesar o bien por adulterio o por otras razones, lo que le impide, por ejemplo, volver a su país de origen, y además la marca queda marcada por el estigma en su comunidad. Yo he sido víctima del cautiverio conyugal. Después de una larga lucha, pude finalmente conseguir que este cautiverio sea considerado una vulneración de los derechos humanos y que se consiga finalmente, por lo menos en Holanda, el derecho también al divorcio en el derecho religioso musulmán. Esto ha supuesto que Holanda es el primer país europeo en reconocer el cautiverio conyugal como violencia contra la mujer. No solo está sucediendo aquí en Holanda, sino que también esto se da en otros países con distintas tradiciones religiosas. Vamos a trabajar juntos en Europa, por tanto, para luchar contra el cautiverio conyugal y para que se reconozca esta injusticia y esta discriminación y violencia ejercida contra las mujeres.
No estamos solas, no estamos locas. Bueno, el cautiverio conyugal es una injusticia reconocida por muchos activistas, abogados, políticos en Europa, pero hasta la fecha Holanda es el único país que lo reconoce como violencia contra las mujeres, y tenemos también políticas y medidas de prevención para evitar el cautiverio conyugal. Bien, érase una vez cuando yo estaba triste y totalmente sola en mi cautiverio conyugal. Pero, como hemos visto en el vídeo, nuestra causa para el reconocimiento del cautiverio conyugal como violencia contra las mujeres se ve ahora apoyada por muchos activistas, académicos y políticos europeos. Sin embargo, Holanda sigue siendo el único país en el que se han implantado medidas contra esta injusticia. Femme for Freedom. Bueno, yo soy una feminista de la antigua escuela, parte de una experiencia personal en el movimiento de las mujeres, en el movimiento de los derechos de las mujeres y su vertiente más política. Nosotras, el movimiento lleva en funcionamiento 10 años y medio, y en estos 10 años y medio hemos conseguido mucho en lo que se refiere a problemas de desigualdades de género, migrantes y comunidades de refugiados. Creo que ¿está pasando algo con la presentación? Bien, ahora sí. Por lo que afecta al cautiverio conyugal, cuando yo estuve en esa situación de cautiverio, pedí ayuda a muchas personas y fueron muchos los que me dijeron que no había solución. Antes de casarme, yo había estudiado Derecho, y cuando la gente me decía que no me podían ayudar, pues volví a la Facultad de Derecho y empecé a estudiar el derecho religioso, y asistiendo a las clases de los profesores, allí les pedí ayuda a esos profesores. Les dije, yo estoy en una situación de cautiverio marital, y los mejores catedráticos, los mejores profesores de la universidad me daban respuestas diferentes. Me decían, bueno, sabemos que el cautiverio conyugal existe, eres una mujer y acepta tu destino. Otro profesor me decía que en Holanda el juez o el gobierno no interfiere en los asuntos religiosos. El tercer profesor me dijo, en Holanda tenemos separación entre el Estado y la religión, y los temas como el cautiverio conyugal no tenían cabida en el sistema jurídico. Otro profesor o profesora me dijo que podía acudir a los tribunales británicos a ver si me ayudaban con este divorcio islámico, con mi divorcio islámico. Pero bueno, eso tampoco me parecía bien. Las mujeres musulmanas podemos recurrir al divorcio juri, pero cuando es iniciativa de la mujer se requiere de la cooperación del hombre, del esposo. Tiene que dar su consentimiento y compensar económicamente a la mujer. Eso tampoco funcionaba bien, porque me parecía que yo estaba comprando mi propia libertad, como si fuese una esclava. Tenía que comprar mi libertad. No me parecía bien. El ir al Reino Unido era una opción en la que, bueno, yo pertenezco a la comunidad shia, y los shia necesitan el permiso de los ayatolá o del gran ayatolá. Escribí un correo al gran ayatolá en Irak diciéndole, ya estoy divorciada en base al derecho civil y que me gustaría que se reconociese en base a la tradición shia. Y su respuesta fue no. No reconocemos el veredicto de un divorcio civil. Necesitamos un divorcio válido islámico con una fórmula de divorcio islámica pronunciada en frente de 2 testigos, y nuevamente me vi atascada en ese laberinto. Acudí a la biblioteca
la biblioteca jurídica, estudié sobre este tema y descubrí que el cautiverio conyugal se daba principalmente en las comunidades musulmanes, pero también se daban en las comunidades judías. Las comunidades judías llaman a estas mujeres aguná. El divorcio judío se llama get. Y averigüé que en 1982 en Holanda se había reconocido esa negativa al divorcio judío como un acto ilícito. Aquí tenemos a esta mujer que fue la protagonista de ese caso en el que se le negaba el divorcio en base al derecho religioso judío. Y vemos que aquí los tribunales holandeses lo consideran como un acto ilícito. A mí me pareció que si ella había recibido la libertad, había encontrado la libertad de su divorcio judío, yo también podía recurrir a los tribunales para conseguir mi divorcio islámico. Bien, pues en el 2010 yo acudí a los tribunales en Holanda, en Países Bajos, y además de esos actos ilícitos, llevé al juzgado, junto con mi abogado, por supuesto, el tema de que el cautiverio era una violación de los derechos humanos y describí cuáles eran las consecuencias para mí. Por ejemplo, se me podía procesar por adulterio, por bigamia en Pakistán, en Afganistán. Además, no deberemos olvidar que en la cultura islámica la obediencia marital o conyugal está estipulada en muchos sistemas jurídicos. La mujer siempre debe obedecer al esposo. Esto significa también que, de acuerdo a la cultura musulmán y en base a lo que yo he visto en mi infancia en las comunidades musulmanes en Holanda, los hombres se pueden volver a casar y mantener además a sus mujeres en cautividad conyugal, viéndose, por tanto, obligadas a una situación de poligamia en las que, por ejemplo, tu exmarido puede poder venir a exigirte sus derechos conyugales, tocándote en la puerta de tu habitación. Estando divorciados en el 2010, en diciembre, recibo una llamada de mi abogado que me dice que el juez había reconocido que el cautiverio conyugal es una violación de los derechos humanos, no solo un acto ilícito, y que, por tanto, me tenían que indemnizar entre cantidades estipuladas en un rango durante cada día de los que se me había negado a darme mi divorcio islámico. Y en base a eso, enseguida me concedió el divorcio religioso. No quería pagar muchos más días de sanción. Pero bueno, yo no soy ni la primera mujer ni la última mujer. Soy en realidad una mujer privilegiada. Creo que soy una super ciudadana, que tengo muchos conocimientos, que puedo encontrar mi espacio en la sociedad y que soy muy privilegiada porque tengo a mi familia que me apoya. Siempre me apoyaron, me siguen apoyando en este momento. Y además, a ellos también les parecía injusto, era una situación de injusticia y querían que yo volviese a ser feliz, una mujer feliz. Por tanto, empezamos a hacer campaña para que se prohibiese esta situación de cautiverio conyugal, porque lo veíamos como una especie de continuación del matrimonio forzado, ¿no? Es una situación en la que estás forzada a mantener el matrimonio, a estar en el matrimonio. Asimismo, nuestra campaña para conseguir la criminalización del cautiverio no nos pareció suficiente y queríamos asimismo que se reconociese en el Código Civil, en el Código Penal holandés, para así facilitar a las mujeres que consiguiesen el divorcio religioso en un único procedimiento en vez de tener dos procedimientos separados, como tuve que hacer yo, el civil y el religioso. Y también hicimos campaña para el reconocimiento del cautiverio conyugal
como provisión general en el Código Civil en caso de que, si hay situaciones de divorcio, en el terreno civil se debe cooperar también para conseguir el religioso, porque yo tuve que recurrir a ambos derechos, el civil y el religioso, pero hay muchas mujeres que están basadas única y exclusivamente en base al derecho religioso y por tanto había que reconocer esa situación también. Iniciamos así nuestras campañas para la criminalización del cautiverio en el 2011. En menos de un año conseguimos convencer a los parlamentarios para que lo incluyesen en el Código Civil holandés. Y a mí, bueno, me parece que todo esto sucedió ayer. Fue una gran victoria. Muchas fueron las personas que me dijeron, estás soñando, no es un sueño, va a llevar unos 30 años ese cambio de la legislación. Y resulta que en un año únicamente las provisiones jurídicas del derecho civil entraron a ser debatidas en el Parlamento y ahora, está ya en el Senado. Lo importante en el cautiverio conyugal es tener en cuenta que no es algo exótico, ni extraño, ni raro, ni un monopolio de los musulmanes. El cautiverio conyugal existe en distintas tradiciones religiosas, como ya hemos visto en el judaísmo, pero también existe en las Filipinas, donde el divorcio sigue siendo ilegal y la Iglesia Católica tiene un gran poder en cuestiones de divorcio. Y hasta el 2011, en Malta, por ejemplo, la gente no se podía divorciar. Y también existe en el hinduismo, porque en el hinduismo hay un ritual para el matrimonio, pero no para el divorcio. En el hinduismo se cree en la reencarnación, lo que significa que en las 9 vidas vas a seguir estando casado con el mismo individuo si no te divorcias. Bueno, la gente suele pensar esto es algo que solo afecta a los musulmanes, la gente no sabe de religión. ¿Qué es todo esto? Y yo digo, es algo muy fácil. Yo he hablado con los holandeses, ahora hablo con un público español y les digo, en los años 70, en 1972, por ejemplo, la gente no tenía derecho a divorciarse. En Holanda el divorcio solo era posible si acusabas a la otra persona en el juzgado de que había cometido adulterio. Si le acusabas de adulterio, pero fue en ese momento cuando toda la sociedad se levantó y exigió que hubiese una reforma legal, y fue en el 1972 cuando finalmente el divorcio se aprobó en el derecho holandés, no solo para el beneficio de aquellos que querían divorciarse, sino también para los hijos que habían nacido fuera del matrimonio, por ejemplo. E incluso en España me han contado que hasta los 70 no había divorcio, que el adulterio era un delito. Y bueno, esto viene a mostrar hasta 1981. Yo pensaba que era en el 70 o en los 70 cuando se aprobó el divorcio. Muchas gracias. Muchas gracias por decírmelo. Pues imaginemos lo mucho que ha sufrido, ¿no?, la gente. El sufrimiento de hombres, mujeres, de los hijos, de las hijas, y además no puedes participar ni contribuir ni aportar a la sociedad. El libro que vemos aquí en la pantalla es sobre la historia del divorcio en los Países Bajos con las reformas legales, y esta señora es una mujer muy importante en Holanda porque dedicó toda su vida como abogada, pero también como parlamentaria, en la lucha para abolir la custodia masculina, exclusivamente la custodia. ¿Por qué hablo de esto? Porque si vives en un cautiverio conyugal, imaginemos que viajas a Irán, ¿vale? Y necesitas el permiso del esposo para regresar. Si te encuentras en una batalla por el divorcio y
y estás en Irán visitando a la familia, entonces le puede parecer al marido que no te dé el permiso para regresar al país. Y si estás, por ejemplo, en el Líbano, si el marido dice no te doy el permiso para que vuelvas o dejes el país, pues ya está. Y esta custodia, esto también sucede con mujeres nativas europeas cuando se casan con personas, con hombres de nacionalidad musulmana y que, por ejemplo, se van a Qatar o a otro país. Si no tienen el país del marido, el permiso del país de salir, el permiso del marido de abandonar el país, pues se encuentran nuevamente en una situación muy delicada y de cautiverio conyugal, sin duda. Y esto tiene que ver con la custodia por parte del marido. Aquí tenemos un día muy, muy importante para nosotras. Ya he mencionado el debate parlamentario. En el 2019 hay instrumentos jurídicos nuevos y se reconoce esta situación de cautiverio. La señora de la chaqueta es Hadira Jaquet, es presidenta del Parlamento holandés, es de origen marroquí, y cuando comenzamos nuestra campaña en el 2010, en el 2011, para concienciar sobre el cautiverio conyugal y pedir la criminalización de este cautiverio y el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, ella realmente nos comprendió, nos entendió y nos apoyó en el debate público holandés y también en las enmiendas. Esas enmiendas fueron la base del reconocimiento del cautiverio conyugal en el Código Civil holandés. Y esto viene a mostrar lo importante que es el apoyo político a la hora de comprender la violencia ejercida contra las comunidades migrantes y de refugiados. Ella lo llevó al Parlamento y sigue prestándonos apoyo. Es una mujer increíble. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, bueno, de hecho, odio la palabra migrante y refugiada. Yo soy segunda generación y conozco a mujeres y niñas que pertenecen a la tercera y a la cuarta generación en Holanda. Somos mujeres holandesas, somos mujeres europeas, somos mujeres españolas, pero tenemos un color diferente y nos meten en distintas cajas o compartimentos. Y cuando hablamos de estas mujeres, pues hablamos de problemas europeos. Y cuando hablamos de matrimonio forzoso, ¿es algo islámico? ¿Es algo exótico? No, hablamos de problemas europeos. Tenemos que reconocer que la violencia contra las mujeres es un fenómeno universal que afecta a todas las mujeres, sean blancas, tengan más o menos dinero, pertenezcan a esta o a otra clase social, y bueno, que también se da en las migrantes y en las mujeres refugiadas. Pero el hecho de que se fuerza a una mujer a contraer matrimonio, se practica una mutilación genital, nos sucede a todas. Eso nos pasa a todas, aunque le pase a un grupo o a una mujer determinada. Por ejemplo, una niña somalí nos pidió ayuda porque a la edad de 16 tuvo que volver a Somalia, casarse de manera forzosa y además su madre la abandonó y le quitó el pasaporte. Cuando fue a la embajada a pedir ayuda, le dijeron: eso no es ya nuestro problema, vuelve cuando tengas 18 años para que puedas así solicitar tu propio pasaporte. Esta niña se puso en contacto con nosotros después de contactar distintos gobiernos y distintas ONGs y nos dijo: estoy en un matrimonio forzado, me violan a diario, porque eso es lo que es un matrimonio forzado, y además me dan palizas y si no me rescatáis voy a suicidarme. Básicamente le enviamos billetes de avión y así pudo regresar a Holanda, su nacionalidad, su país de nacionalidad, donde allí pudimos pagar recursos para poder ayudarla. La pusimos en contacto con organizaciones que trabajan para evitar el matrimonio forzado. Si las mujeres se ven obligadas a casarse, las niñas se ven obligadas a casarse, si sus maridos las abandonan, esos maridos las abandonan, se ven sin
recursos, pero bueno, las embajadas las pueden ayudar, les pueden dar ayuda para regresar, pero Sara, esta mujer de esta imagen, seguía estando casada con el esposo somalí. O sea que esto muestra la realidad entre el matrimonio forzado o forzoso y el cautiverio conyugal. Protestamos, hicimos una protesta con solo 6 mujeres frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestro Parlamento. Bueno, aquí tenemos, es una representación de la protesta, pero bueno, no se necesita mucha gente para poner en marcha una campaña y exigir el cambio. Y con esta protesta conseguimos muchas cosas positivas para mujeres que estaban sufriendo. El cambio de legislación, los cambios de sistema, que se creen nuevos institutos de prevención no es suficiente. Hablamos también con víctimas en potencia y les hablamos de sus derechos y de maneras de prevenir el matrimonio forzoso y también de maneras en las que pueden escapar de esos países si se ven allí atrapadas. Este es un folleto que se titula ¿Cómo escapar de tus vacaciones forzosas si vuelves a tu país, para las vacaciones? Aquí tenemos algunos datos, algunas cifras. Yo los denomino hechos alternativos. Son conclusiones de informes de grupos de investigación. El Ministerio en el 2015 nos dijo tenéis que proporcionarnos datos, cifras y por tanto, se empezaron a recoger estadísticas y ahora nuestro gobierno reconoce que estos son, cifras o hechos alternativos. Bien, la violencia sobre las mujeres, ¿qué podemos decir? La violencia contra las mujeres, ¿qué podemos decir con mi aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de las comunidades de refugiados, las comunidades musulmanas? También sucede en España, en Holanda. La violencia se da cuando el hombre no puede gestionar o aceptar que queremos irnos, y que queremos ser las protagonistas de nuestras propias vidas. A veces se nos permite ir al colegio, tener un trabajo, pero el resto del tiempo puede pasar también que te encierran permanentemente en el hogar. Suena muy raro, ¿verdad? Suena extraño, pero sucede con mucha frecuencia que a las mujeres se las encierra en el hogar y solo se nos permite limpiar y vivir como esclavas. Quizá nos suene extraño, pero es una forma de violencia doméstica que se denomina sumisión o servidumbre doméstica y ahora está reconocida en el artículo sobre el tráfico de personas, el tráfico de seres humanos. Imaginemos que trabajamos en una embajada y que te encierran en la embajada y que tienes que limpiar todo el día, que no te permiten que salgas, que tengas contacto con el mundo exterior. Eso se llamaría, tráfico de personas o sería una de las formas del tráfico de seres humanos. Pues esto sucede en la esfera privada. Hay cifras, hemos hecho estudios en una gran ciudad en Holanda, en Rotterdam, en el grupo de personas que vino para casarse con el objetivo de casarse. En ese grupo, el 20% se ve expuesto a ese aislamiento social. No se les permite salir de casa a esas mujeres. Hemos desarrollado distintos consejos de carácter práctico sobre cómo escapar de tu hogar, cómo prevenir, cómo evitar que te veas en esa situación. Estos folletos que hace nuestro colectivo, Fam for Freedom, los distribuyen las embajadas holandesas en el extranjero, de modo que si una mujer acude a la embajada, le dan estos folletos, le dicen estos son tus derechos en base a la legislación holandesa y tienes el derecho a asistir a clases de idioma,
este es el teléfono para llamar, el teléfono de violencia de género y mucho más. El gobierno holandés o otros países como el Reino Unido, en el momento en que entras en un país, te encuentras estos pósters, ¿no? Vale, si te obligan a quedarte en casa y no te dejan salir, llama a este nombre. Si te obligan a casarte, llama a este teléfono. Si te van a hacer una mutilación genital, llama a este teléfono. Entonces nosotros en Holanda hemos hecho campaña también sobre el aislamiento en el hogar, el que te mantengan cautiva en el hogar para fomentar la concienciación y avanzar también en el camino de la legislación. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y los derechos de las mujeres, hablamos también de los derechos sexuales y de reproducción, pero también más allá, hablamos de violencia económica, hablamos de la violencia ejercida por los estereotipos y la obediencia, ¿no? Y el sometimiento al hombre. Aquí tenemos un texto sobre la mutilación genital femenina en 2 ciudades. Un sacerdote islámico recomendaba la mutilación genital y al imán se le condenó por recomendar la mutilación genital femenina. Ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. El juez dijo que los derechos de que se proteja a la mujer musulmana contra la discriminación y la violencia es mucho más importante que la libertad de expresión y de religión de un hombre. La libertad religiosa y de un hombre. Fue la primera vez que se condena a un imán por predicar la violencia de la mutilación genital femenina. Un día precioso para mí. También hemos hecho campañas para fomentar la concienciación en los aeropuertos, como vemos en este ejemplo, sobre lo que puede hacer la víctima si se va de vacaciones, si teme que se le vaya a practicar la mutilación genital. No solo esto está en los aeropuertos holandeses, también se hace en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Pero la violencia contra las mujeres, bueno, se trata de una manera de querer controlar, ¿no?, a nuestros cuerpos, nuestro todo. Y bueno, nos enfrentamos también a la injusticia de la obsesión por el himen, el que la mujer tenga que probar que es virgen. No se les lleva a las chicas al médico para que ratifiquen que es virgen, o las chicas se ven obligadas a someterse a una reconstrucción del himen, ¿no?, a nivel quirúrgico. Entonces esto tendría que ser ilegal, pero sigue pasando. En el 2022 fuimos al Ministerio de Sanidad, tenemos aquí al ministro, y bueno, nos dijeron, bien, vale, vamos a tener esa... vamos a considerar esto, pero bueno... Hay muchas. Cuando hablamos de esto en Europa, esto también va de inclusión. Y todo tiene que ser inclusivo. Hablemos de legislación, de política y de educación sexual en el Reino Unido. La mutilación genital, el matrimonio forzado, la obsesión por el himen forma parte del currículum de la educación sexual, porque Europa, el Reino Unido, los países europeos, todos son multiculturales y tenemos que escuchar a esas necesidades de personas como yo y de muchos otros ciudadanos y ciudadanas europeos. Por ello hemos creado materiales de educación sexual, folletos, y por ejemplo, es sobre los derechos sexuales y el sexo sigue siendo un tabú en las comunidades musulmanas, y damos también información sobre la virginidad con los estúpidos mitos, como en el folleto de la derecha, los estúpidos mitos de la virginidad. Hay expertos importantes que nos han congratulado. Muy bien, Femme for Freedom. Nos han dado la enhorabuena por nuestros programas sobre la educación sexual, sobre violencia doméstica.
Y bueno, ahora voy a concluir porque no tenemos mucho tiempo. Cuando yo hablo sobre migrantes en Holanda, me suelen decir, no, es una cifra minúscula, insignificante, debemos hablar de acciones generales, política general. Y yo digo, no. Hoy en día el 25% de la comunidad holandesa tiene ya un trasfondo de inmigrante o de refugiados y en el 2050 seremos casi el 50% de la población. Entonces, las mujeres de origen, por ejemplo, marroquí o turco, como vemos, tienen el índice más bajo de independencia económica. En Holanda hay muchos estudios de investigación que estudian la relación entre la dependencia económica y la violencia contra la mujer. Las mujeres de origen migrantes, muchas tienen una situación de pobreza y su participación en el mundo laboral. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, 2/3 de las mujeres tienen un trasfondo migrante y de refugiados. Y no tenemos que evitar, por supuesto, las formas de violencia transnacional, como vemos en esta diapositiva. Y cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual o el uso de la contracepción, las mujeres también con este trasfondo tienen los índices más bajos de utilización de contracepción y por eso también presentan los índices más altos de abortos. Todo esto son datos recogidos en los centros oficiales. Y imaginemos la gran dimensión de la desigualdad de género, el alcance de la violencia, y es tan importante pasar a la acción, tomar acción para dar a las mujeres una vida mejor. Es realmente importante que trabajamos en un feminismo transnacional, que trabajemos juntas, no solo en nuestros propios países, sino a nivel internacional, que subrayemos y manifestemos nuestros problemas a nivel internacional. Hemos estado en Nueva York, en Ginebra. Aquí tengo una fotografía con la exministra de Educación. Parece una imagen normal, pero es una imagen de 2016, cuando el comité ministerial empezaba ya a tomar importantes acciones contra el cautiverio conyugal y se recomendaba a los gobiernos que movilizasen recursos como trabajadores sociales, abogados y también la Unión Europea, el Comité Europeo. Es muy importante, la Comisión Europea, perdón. Y ahora voy a concluir aquí. En España, desde mi visita, he conocido este caso de las dos hermanas pakistaníes a las que se obligó a casarse. Son mujeres españolas, europeas, que no querían casarse, pero que las enviaron a Pakistán y allí las asesinaron. Espero que estos crímenes no vuelvan a suceder y que los números de violencia, las llamadas, los teléfonos, como suceden, y que los avances que se han conseguido en el Reino Unido, en Holanda, que puedan conseguirse aquí también, y que se reconozca el cautiverio conyugal. Espero que España lo reconozca también como violencia contra las mujeres en su legislación, en sus políticas, y que esto se vea reflejado en la formación de profesionales. Y no olvidemos que es muy importante que se invierta en los movimientos feministas que se manifiestan contra estos fenómenos. Es muy importante porque si no lo hacemos, si no luchamos por los derechos humanos, que ya es difícil, imaginemos lo importante que es hacerlo en este terreno. Y tengo que deciros que yo y mis compañeras del colectivo nos enfrentamos a muchas amenazas contra nuestra integridad. Tenemos que trabajar no solo por la causa del feminismo, sino por la causa de un mundo mejor.
Thank you so much. Gracias, Sirin. La estructura que ella ha elegido para esta conferencia ha sido un formato de conferencia-debate. Ella puso mucho énfasis en que quería escuchar lo que tuvieran que decir los participantes, preguntas, observaciones, lo que ustedes decidan. Entonces, en principio, debería haber un micrófono por ahí circulando para que puedan preguntar, comentar lo que deseen. Más o menos una media hora de tiempo. Okay. So thank you very much for your testimonial. Yes, I can hear you. I just can say wow for this has been very impressive to me. I don't know anything about laws. I am just a simple mathematician. Sí, yo soy simplemente matemático, no sé mucho sobre cautiverio conyugal, pero me ha planteado muchas preguntas. La primera es, ¿eres totalmente libre en este momento? O si vas a Pakistán o, por ejemplo, visitases a Somalia, ¿seguirías estando casada en el derecho musulmán? Yo soy totalmente libre. Mi divorcio está totalmente reconocido. Tengo los papeles del divorcio. Nadie me considera ya una mujer casada. Totalmente libre y feliz. La chica somalí o de origen somalí, sé que ahora se ha vuelto a casar, tiene un hijo. Su divorcio tuvo que negociarse con su marido en Somalia, pero finalmente sí, se pudo divorciar también. Entonces, se canceló, ¿no? Cuando te sirve todo el mundo, digamos. Sí, claro, por supuesto, porque mi exmarido compareció delante de una persona que es la que pronuncia esa sentencia, diríamos, delante de los testigos, se firman los papeles, es una especie de reconocimiento de divorcio. Pero mi caso fue muy fácil, en realidad, porque mi marido o exmarido vivía en Holanda y yo me había casado religiosamente en Holanda. La cautividad conyugal es muy compleja si te casas, por ejemplo, en Pakistán, porque es un matrimonio islámico a la vez que matrimonio civil. Es una unión civil. Y entonces, cuando vienes a Europa, lo registras aquí y entonces ese matrimonio civil tiene reconocimiento holandés o español civil. Pero si te quieres divorciar, en un juzgado español, te lo reconocen, pero en un país como Pakistán, no. Si tu marido vive en Holanda y rechaza darte el divorcio, entonces lo puedes demandar. Pero si el marido está en Pakistán, tiene que volver a Pakistán, o va a la embajada de Pakistán, y allí tienes que cumplimentar una especie de poder, ¿no? Un poder, firmas un poder para que un abogado o abogada en Pakistán lleve tu caso de divorcio ante las autoridades de allí. Pero solo lo puedes hacer desde la embajada pakistaní si vas a la embajada de Pakistán con 2 testigos y entonces esos testigos dicen es una mujer de virtud, no es una mujer de baja moralidad, digamos. O sea, tienen que decir eso para poder iniciar el divorcio en Pakistán representada por un abogado. Si estamos hablando de que vas a un imán y le dices dame un veredicto que me sirva para el divorcio, ese veredicto de divorcio recae en la jurisdicción de Pakistán. Hay un caso en el que una mujer holandesa pakistaní va al imán, le da el papel del divorcio, luego se va a Pakistán, se vuelve a casar y resulta que luego la juzgan por bigamia, la procesan por bigamia y adulterio.
O sea que cuando vuelve a Holanda, su familia la quería matar, la quería asesinar y vive de manera totalmente anónima. Está totalmente protegida en otro lugar del país, bajo el anonimato, porque tiene miedo real a que la maten su familia. O sea que hay distintos tipos de cautiverio conyugal. En mi caso fue un caso simple, un caso sencillo. Lo que queremos pedirle a nuestro gobierno también es que hable con esos países para que exija el reconocimiento del divorcio religioso concedido en Holanda, para que lo reconozcan. Muy bien, el mundo necesita más personas como usted o como tú, perdón. La segunda pregunta tiene que ver con los gobiernos, con las leyes. Aquí en España estamos avanzando mucho en cuestiones de derechos de las mujeres, igualdad. Se ha avanzado mucho, pero en Europa hay, sí, vientos de cambio, ¿no? La extrema derecha está avanzando, está ganando posiciones. ¿Cómo ve en su país cuando van al gobierno y proponen la eliminación por ejemplo, del cautiverio? ¿Qué actitud tienen los políticos en este tema? Cuando yo comencé con el movimiento Femme for Freedom, cuando empecé a contar mi historia, no era fácil y no sigue siendo fácil, porque es una historia privada. Y yo no era la única que compartió su historia. Había otras mujeres que compartieron sus historias en los periódicos para demostrar que yo no estaba sola. Antes de iniciar nuestras campañas, yo visité a todos los agentes implicados más importantes. Visité muchas universidades, visité a los representantes académicos más importantes y todos me dijeron, sí, os apoyaremos, te apoyaremos. Visité todas los movimientos de mujeres, movimientos feministas y nadie niega la existencia del cautiverio conyugal en ese momento. Y después con los parlamentarios, estaba muy nerviosa, si soy sincera, de que, me acosaran a mi familia, acosaran a mis hermanas, porque nos parecemos mucho, ¿no? Que fuesen por la calle paseando y les pasase algo. Y para mí, sorpresa y gran alivio, desde el espectro izquierdo al espectro derecho del Parlamento, nadie se opuso y todos nos siguen apoyando. Quizá a veces estamos cautivas de nuestra propia emancipación. Hay veces que somos nosotras las que hablamos de nuestros problemas, pero con el apoyo de otras personas, contando con ese apoyo, también recibimos ayudas. No es un monopolio. Esto sucede en todas las tradiciones, pero tenemos que reconocer y aceptar que son grandes problemas en las comunidades y no son problemas musulmanes, son problemas holandeses, porque estamos hablando ya de generaciones tercera, cuarta, son mujeres holandesas. Tenemos que darnos cuenta de que sí, vienen nuevos migrantes, nuevas comunidades, y que sí, pero ahora estamos hablando ya de tercera y cuarta generación de otras comunidades, pero ahora tenemos marroquíes, o sea, nuevas generaciones, y tenemos que conseguir ese reconocimiento de los problemas a los que se enfrentan como mujeres. Y la migración supone la liberación de muchas mujeres que llegan ahora. Y es importante luchar por los derechos humanos y no tener miedo de que te llamen. Es mucho más importante de que nos apoye la gente más allá de las etiquetas políticas, porque si no, esto es una pérdida a nivel social, es una pérdida para la sociedad. Muchísimas gracias. En primer lugar, solo quería agradecer esta magnífica conferencia y recordar que a nosotras las españolas tampoco hace tanto tiempo que realmente nos llegó este estado de semilibertad, y creo que es importante reivindicar que hace menos de 50 años
una jurista llamada María Teló, nos ayudó realmente desde el derecho civil a poder conseguir esta libertad que no nos obligaba a esta necesaria obediencia al marido. Unos pocos años más tarde, en el 82, como ha comentado la compañera, conseguiríamos realmente este estado de libertad a través del divorcio. Creo que es muy importante alzar la voz, ser valientes y reivindicar efectivamente que estas mujeres son holandesas, pero además incluso pensar también en aquellas otras mujeres que están cautivas todavía en esos otros países y simplemente, bueno, pues agradecer esta conferencia. Muchas gracias. Thank you very much, Maria Tello. Muchas gracias, Maria Tello, as well. Thank you to Maria Tello. I hope to find or buy a poster of her. Espero encontrar alguna fotografía de ella, de esa jurista, y ver una imagen de ella. Quería comentar que así hay como una tensión entre el cariño y el respeto a la diversidad cultural y el rechazo frontal y profundo al relativismo cultural, ¿no? Porque ahí, digamos, el límite son los derechos humanos, ¿no? Y eso ha de estar clarísimo. Lo que has contado respecto del aislamiento, que yo lo llamo secuestro en el domicilio, yo me he topado con algún mediador cultural senegalés que me hablaba de cuestiones culturales, ¿no? Claro, cuestiones culturales. No podemos aceptar de ningún modo este tipo de cuestión, ¿no? Muchas veces yo lo que veo, ¿no? Como has tenido, junto con tu colectivo, que librar una batalla en diferentes planos, pero que el reconocimiento jurídico del cautiverio marital ha sido muy importante frente, digamos, al derecho islámico, ¿no? Porque, digamos, esto ha puesto un freno muy claro para la comunidad. Y además, sí que esto que decías, ¿no? Son mujeres europeas en países donde supuestamente la religión está separada del Estado, pero donde la religión sigue teniendo un peso muy grande, y esto no lo debemos desconocer, ¿no? Aquí sí que se ha avanzado con la legislación en torno a la ablación del clítoris. Hay una legislación específica que castiga no solo en España, sino también que no se las lleven a otros países, pero por ejemplo estamos lejos de problematizar algo tan importante como lo que nos cuentas hoy. Yo creo que es un tema que nos traes, Shirin, muy importante para poder incorporar a la agenda feminista, fundamental. Y bueno, un poco has contado que has comenzado con tu caso un poco particular, ese otro caso particular de esa mujer judía, pero que bueno, ha costado mucho seguramente hacia las propias mujeres musulmanas y hacia el movimiento feminista construir todo esto, ¿no? Bueno, es más una reflexión que quería hacer. Thank you very much. Yes, you know the Holy Grail. Muchas gracias. Also a second Sí, Holy Grail el Santo Grial, el segundo Santo Grial. You know, Muslim countries Es que, bueno, los países musulmanes tienen su derecho de familia, en el que los hombres y las mujeres tienen derechos iguales, y las mujeres musulmanas tienen el derecho, de casarse con no musulmanes. Pero se necesita en cualquier caso una reforma profunda, ¿no? Y es muy importante que en Europa se hable de esto, ¿no? Y del apoyo que se debe prestar también a los movimientos feministas en esos países desde Europa, porque en las reformas legales en esos países, si se dan, eso va a tener un gran impacto también para las europeas y europeos que proceden de países musulmanes. Y si, bueno, miramos a los países musulmanes, vemos que cada vez hay más actitudes ortodoxas, y el cambio del derecho de familia
familia va a llevar muchas décadas, más de 100 años, diría yo, y me temo. Y mientras tanto, lo que podríamos hacer es reconocer aquí, en los sistemas seculares, ese cautiverio conyugal, en nuestros sistemas jurídicos, cuando hablamos de mutilación genital, y que bien está reconocido en nuestros sistemas jurídicos, y el matrimonio forzado también. Y el Tratado de los Derechos Humanos dice que la violencia en el nombre de la religión y la cultura deben abolirse y tomarse toda la acción necesaria contra ellos. Y bueno, se me ha olvidado si había otra pregunta, pero bueno. Sí, la mujer judía. Sí, antes de acudir al Parlamento, también contactamos con las asociaciones religiosas y con la comunidad judía, y también nos dijeron que es también un problema muy importante en Israel. Os podría hablar más sobre derecho judío y también sobre las mujeres judías y cómo también participaron en nuestra campaña. En el estado de Nueva York, de hecho, encontramos gran inspiración, porque el estado de Nueva York ha reconocido ya la aguná y, bueno, el cautiverio conyugal en su legislación del Estado de Nueva York. Y esto es muy importante desde la perspectiva del feminismo transnacional. Es muy importante para que aprendamos las unas de las otras e ir trabajando en nuestros propios países. Bien, buenas tardes. Yo también quería agradecer muchísimo la intervención. Me ha resultado sumamente interesante, me ha tenido un poco incluso en tensión, ¿no? Supongo que a todas. Y la verdad es que las personas que me han precedido en el uso de la palabra pues han adelantado algunas de las ideas que a mí se me habían ocurrido. Pero una de las cuestiones que a mí me ha dejado más inquieta y que no se ha abordado, y por tanto no voy a entrar en otras, es la cuestión de la criminalización a la que hacías referencia en relación con las situaciones de cautiverio conyugal. Es decir, la posibilidad de sancionar desde el punto de vista penal a aquellos hombres que se niegan a otorgar un divorcio en los casos en que esto forma parte de la propia normativa, si no he entendido yo mal, ¿no? O sea, la propia normativa religiosa lo que dice es que tú te puedes divorciar, pero él te lo ha de facilitar, y si no quiere, no se divorcia, con lo cual, en realidad, la libertad es inexistente, ¿no? Estamos ante una situación de inexistencia de libertad y lo que se produce es una situación de coacción, ¿no?, por parte del hombre. Lo que yo me pregunto es si antes de conseguir esa criminalización específica para esa figura específica, que evidentemente pues tiene un valor simbólico importante, pero es más simbólico a lo mejor que real, no se podría acudir, lo digo por una idea, ¿no?, que se me ha ocurrido, que no lo sé. Yo creo que en el derecho español sí que se podría, sería acudir en estos casos incluso a la figura de los delitos de coacciones o a los delitos de amenazas, como una manera de avanzar antes de entrar en la figura específica que a lo mejor no conseguimos que se regule o va a tardar mucho tiempo en regularse. No sé si esa vía la habéis explorado y si habéis tenido alguna respuesta en ese sentido. Gracias. Yes, thank you very much for your question. Sí, muchas gracias por la pregunta. En Holanda, como no había una legislación específica, pero sí que podía verse cubierto por el artículo sobre, por ejemplo, lo que viene forzado. Por ejemplo, yo te fuerzo a que comas manzanas, ¿vale? Y esto puede suponer un perjuicio. El cautiverio conyugal está reconocido bajo ese artículo, también en el del matrimonio forzoso y también en el de la mutilación femenina, genital femenina, y en la poligamia.
poligamia, y también hay una jurisdicción más ampliada en este sentido. Pero el reconocimiento del cautiverio marital en el código penal, bueno, en Holanda existe un procedimiento. Primero te casas en el sistema civil y después, si quieres, te casas, haces un matrimonio religioso. Si ese procedimiento se vulnera, entonces el imán o el pastor, el sacerdote, quien sea, la autoridad religiosa, puede crear una situación de vacío jurídico, ¿vale? Si establece que solo te puedes casar en base a la religión. Porque si, por ejemplo, el marido muere, no heredas. De hecho, o al revés, ¿no? El marido puede volver a casarse sin que te haya concedido el divorcio, dando esto lugar a poligamia. Si tenemos este procedimiento en el derecho holandés, también podemos tener otro procedimiento. Si te divorcias en base al derecho, en base a la ley, también debes cooperar en el divorcio religioso. Hay un segundo artículo que establece que durante el procedimiento de divorcio normal, cuando estableces pues las pensiones, por ejemplo, el reparto del dinero, cuando se habla de los hijos, en ese procedimiento concreto, el marido se le puede solicitar que coopere. Y esas son las 3 reformas importantes. Y bueno, con la ley no puede solucionar todo, pero ya existe la norma. La mayoría y con la policía también. Hay veces que la policía se plantea esto del cautiverio conyugal, no lo encontramos en la ley. Luego le mostramos aquí el memorándum de que ya ha pasado por el Parlamento, artículo 4, está aquí, ya va a pasar al Código Penal, está aquí, estos son al Código Civil primero. Y está criminalizado, o sea que también sirve a efectos policiales. El cautiverio conyugal está criminalizado dentro del artículo general sobre cuestiones relacionadas con la fuerza, diríamos, o las obligaciones impuestas por la fuerza. Muchas gracias. Como persona de origen de un país árabe, me gusta que hayas hablado mucho de las mujeres en casa, no solo en Europa, cuando vuelven al país de origen. Y en relación a la pregunta que has hecho, trabajando aquí en una asociación de mujeres y en una ONG, el problema es que en Europa hay que decidir. No queremos ser racistas, damos la bienvenida a todo el mundo, pero no podemos ser hipócritas a la vez, porque no podemos fingir que no somos racistas e islamofóbicos y, por tanto, si ignoramos los derechos, queremos ser muy feministas, por ejemplo. Yo creo que hay un gran problema. A mí a veces se me acusa de arabofóbica. Yo no puedo ser racista porque pertenezco a ese grupo. Pero me explico, el problema es que hay veces que viene la gente aquí, quiere beneficiarse de todo lo bueno, obtener la nacionalidad española, pero luego en la intimidad hablan mal de las mujeres españolas. Dicen que son putas, que tienen poca moral, que se visten así, que ojalá mis hijas no sean como ellas. Pero bueno, les viene muy bien conseguir la nacionalidad española. Y luego, en base, sí, está muy bien lo de la Constitución española, pero de puertas cerradas para adentro nos seguimos siendo muy musulmanas, y yo creo que la sociedad tiene que entender que es muy importante la inclusión de estas personas, la concienciación, ¿vale? También a esos niveles es muy importante, porque si no, pasa lo que pasa en Barcelona, el vecindario de Barcelona en el que yo vivía, en el que me acosaban, me daban palizas, ¿no? Porque yo era árabe, ¿vale?
Y es muy importante que se trabaje en ese trabajo de concienciación y también se trabaje con las mujeres. Hay muchas mujeres españolas, además, al revés, que se convierten, y muchos españoles que se convierten y no saben nada de lo que está explicando Shirin. O sea que a lo mejor resulta que, bueno, se te llevan a tu hija un día de estos a esos países. Ya, esto no es un problema de la comunidad musulmana. Yo soy española y vine a España porque quiero vivir como las mujeres españolas, no me importa que me llamen puta. Yo quiero ser parte de la sociedad española con todo lo que ello significa, pero no quiero que me venga este tipo, un hombre, y me diga, sí, vamos a ser europeos por la mejor situación económica. Sí, quiero lo bueno y no destruir lo bueno que ya existe. Aunque lleves un pañuelo, te pueden llamar puta, siempre. No te preocupes, como se te vea el antebrazo también, en holandés. En holandés se dice, pero siempre somos putas. Bueno, muchas gracias por este mensaje impresionante. Te apoyo, pero yo tengo un marido, tengo 2 hijos y no sé por qué esto no es importante para los hombres. Te han acompañado a ti las mujeres en tu lucha, pero lo que estás diciendo es un problema europeo, es un problema de seres humanos, no solo de mujeres. Y yo estoy preocupada porque no sé por qué esto solo es un problema de mujeres. ¿Cómo podemos involucrar a los hombres de manera masiva, mayoritaria en esta lucha? ¿Qué piensas? Los hombres son también importantes en nuestra lucha, que luchen por nuestra causa. En mi conferencia he hablado de la igualdad de género y que es toda la sociedad, es para toda la sociedad. ¿Cómo involucrar a los hombres? Ya hay hombres que nos apoyan, hombres también de nuestras comunidades que nos apoyan. Hay algunos que nos apoyan en voz alta y hay también otros grupos de hombres más silenciosos. ¿Cómo involucrar a los hombres? Pues levantando la voz, pidiéndoles ayuda, diciéndoles, venid a ayudarnos. No soy una experta en ello, en cómo involucrar a los hombres, pero yo siempre digo que cuando hablamos de los derechos de las mujeres, esto va de toda la sociedad, contribuye a una mejor sociedad. Tenemos que trabajar juntos en ello, vivimos y coexistimos en la misma sociedad. Entonces, como has dicho, es un problema europeo. Necesitamos tu apoyo también. Podemos escribirle cartas al Parlamento, podemos apoyar a las organizaciones de las mujeres y mucho más, podemos hacer mucho más. ¿Cuál es el santo grial para involucrar a los hombres? Pues no lo sé. Que comprendan que las mujeres son la mitad de la población. Y que si estamos sanas, si disfrutamos de nuestros derechos, entonces podemos contribuir a nuestras familias, a nuestras comunidades, a la sociedad y mucho más. Si puedo añadir una cosa, yo hago investigación en Holanda, aunque vivo aquí, yo hago investigación en Holanda sobre musulmanes o gente de origen musulmán, liberales, progresistas, laicos, seculares, y he hecho muchas entrevistas, son sobre todo entrevistas con mujeres, pero también con muchos hombres, y hay esos hombres progresistas, musulmanes, dentro de su propia comunidad, apoyan la lucha de Shirin, y ellos condenan
precisamente lo que se podría llamar, y efectivamente ellos lo llaman así, la ultraderecha dentro de las comunidades musulmanas, porque dentro de las comunidades inmigrantes hay mucha diferencia también, y nunca hay que olvidar que no se puede, porque eso también sería ser, pues me atrevería a decir racista, no se puede entender la comunidad, por ejemplo, musulmana o la comunidad hindú como un grupo homogéneo. Hay mucha diferencia entre estas comunidades o dentro de esas comunidades inmigrantes, y ellos dicen, pues hay en nuestra comunidad musulmana hay gente muy progresista, hay gente de centro y hay gente de la ultraderecha, fundamentalistas, generalmente muy religiosos, ultrarreligiosos, reaccionarios, y ellos se oponen a esa corriente reaccionaria dentro de la comunidad musulmana. Entonces nunca tenemos que olvidar eso, que existe esa heterogeneidad y que hay muchos hombres progresistas, seculares, que apoyan la causa de Shirin. Gracias. But at the same time, thank you so much, Hans. Gracias, Hans. Es muy importante también subrayar que estamos en una especie de sándwich. Por un lado, la extrema derecha, que dicen, sí, la prueba de que los musulmanes tienen que salir de nuestro país. Y por otro lado, en el otro lado del sándwich, tenemos a los extremistas de las comunidades musulmanas. Y tenemos que romper, derribar muchos muros en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la sociedad holandesa. Hay tantísimas dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, es muy importante. Es muy importante. Como hicisteis vosotros en los 70, solo queremos tener una buena vida, que nuestros cuerpos estén sanos, disfrutar de nuestra vida, tener una economía que nos permita vivir una vida normal, llevemos pañuelo o no. Y que no me etiqueten, y que básicamente lo que queremos es que el mensaje es muy sencillo, que se entienda. Yo, si pudiera añadir algo por volver a la cuestión inicial, hace un par de semanas acabé precisamente una clase en el máster en el que hablábamos de género y formación del profesorado en relación a distintos temas, con un texto de una feminista que publicó el 8 de marzo del año pasado y que decía algo así como que esto no era cosa de mujeres, que un aborto no era cosa de mujeres, que una violación no era cosa de mujeres, que un matrimonio forzado no era cosa de mujeres, tampoco lo son los infanticidios, los feminicidios. El día que la sociedad se convenza de que esto es cosa de todos, es cuando realmente creo que conseguiremos que cambien las cosas. Vale. I want to know if you were at risk. Sí, me gustaría saber si has temido, has corrido riesgos durante el proceso de divorcio de tu marido, de ex marido, o has tenido amenazas de su familia o de la comunidad. Bueno, él desapareció. Yo quería negociar, mediar, porque bueno, ir al juzgado es muy costoso a nivel económico y lleva mucho tiempo. Y me dijo, no, ese es el castigo. Yo no tenía miedo durante ese proceso, en realidad, durante el proceso de divorcio, porque él también quería divorciarse, ¿no? Después de que aquello de que le iban a penalizar. Lo que sí tenía miedo era de que me pasase algo, ¿no? Si quería volver a casarme, ¿no? Y que tocase a mi puerta. Pero bueno, a fecha de hoy no he recibido explicación directa por su parte, pero me han dicho a través de sus amigos que bueno, él quiere en algún día volver, y yo lo que quiero es que se cierre totalmente el proceso. Pero bueno, sí, esa idea, ¿no? de que tocase a mi puerta, ¿no? Y me dijese, vengo a ejercer mis derechos conyugales, eso sí que me atormentaba durante
durante la etapa en la que seguía casada con él, a pesar de haberme divorciado civilmente, ¿no? Y sí que tenía cierto temor a la hora de volver a casarme, ¿no? Pakistán es un país en el que hay muchos sobornos, ¿no?, con la policía. Y bueno, yo no me... Si sabes una situación... ¿Conoces la situación de Pakistán? Sí, las mujeres pueden tener derechos en el papel, pero a veces acaban en prisión, se les acusa falsamente, se les acusa de blasfemas, por blasfemia, por muchas cosas, ¿no? Y no me hubiese gustado verme en esa situación. En mi provincia, de hecho, donde nací, en Quetta, hay familias, hay historias de familias a las que se ha perseguido por estas cuestiones. Tenemos que quemar la casa de esa familia porque la hija no tiene un carácter virtuoso. Y bueno, yo no quería que allí hubiese esos sentimientos de vergüenza, ¿no? Yo estoy tan feliz de haberme autoliberado. Y bueno, ¿ahora corres algún riesgo? No. No, de la comunidad musulmana en Holanda. Porque tienes mucha fuerza, eres muy potente. Bueno, yo hablo sobre la importancia de la educación sexual, hablo de la virginidad, hablo de la importancia de que las mujeres conozcan sus cuerpos. Y hay algunos que me vienen y me dicen, estás promoviendo el sexo, que tengan sexo. Y bueno, si lo tienen, que lo hagan con preservativo. Pero bueno, es que estas cosas pasan, suceden. En los grupos de Instagram, muchas veces, las chicas tienen novio y esa obsesión por el himen sigue estando ahí, se ve en las redes sociales. Y lo que hay que honrar es tu propio cuerpo, tus elecciones, la autodeterminación, el papel de la educación. Queremos vivir una vida normal. Y si hay gente que tiene problemas con eso, pues es su problema. Y también hablo de la importancia de la intimidad, de la privacidad. Es tan importante que las mujeres conozcan todo por lo que respecta a los anticonceptivos, la accesibilidad. Además de los anticonceptivos, estamos hablando de cuestiones de salud. Y esto está relacionado con los hombres, ¿no? Tenemos que educar a los hijos en una educación inclusiva para evitar también cuestiones de problemas médicos. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Que quieres ser religioso y no tener sexo? Pues muy bien, es tu derecho, es parte de tu derecho, pero no compliques la vida de las demás personas, no hagas que sean infelices. Muchas gracias. Admiro tu fuerza, admiro tu fuerza. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. La última pregunta. Hola. A ver, me da mucha vergüenza hablar en público. Eso es solo la primera vez, luego ya te acostumbras. Vale. Y porque tengo una cuestión que comentar, pero no sé muy bien cómo llevarla, ¿vale? Yo me estaba haciendo una pregunta. Si al final estamos hablando también de una cuestión, como ha dicho la compañera por allí delante, de integración social, a ver, ¿cómo la hago? Es que es como... ok. A lo largo de la historia siempre ha habido inmigración. Y esto es una cuestión también religiosa y cultural, ¿no? Entonces, si constantemente emigra gente, por ejemplo, de Pakistán a España, ¿no? No sé si me seguís, perdón, ¿eh? O sea, es que no sé cómo formular la pregunta, pero va por ahí. Me pongo muy nervioso. O sea, eso, claro, nos encontramos con este problema aquí, ¿no? Y de repente aquí la ley pues te puede amparar y puede empezar esta lucha.
pero ¿cómo afronta la gente recién emigrada si este problema constantemente, digamos, creo que se puede encontrar en el mismo punto, ¿no? ¿Me he explicado? No. Genial. Yes, I can follow you. ¿Sí? Ah, vale. O sea, es que, perdón, estoy temblando, ya está. No, I understand you. Yes, you know, we Sí, have, te he entendido. We have created a book Hemos about, creado un libro, hemos escrito un libro sobre las leyes y los derechos en Holanda en cooperación con el Ministerio, el Ministerio también de Integración. Para los que llegan ahora, para todos los refugiados que nos llegan, tenemos una especie de folleto, de librillo, vamos a las comunidades también. Y para aquellos recién llegados, tenemos información sobre el estatus jurídico y sobre estas cuestiones. Les informamos de que tienen el derecho a vivir solos. A estas comunidades no les gusta que vivan solas. O, por ejemplo, les hablamos del derecho a elegir lo que quieres estudiar. Y bueno, son las reglas, los reglamentos, las leyes de Holanda o de España, y también les decimos lo que tienen que hacer si sus derechos fundamentales se ven vulnerados. Y a todas estas personas recién llegadas les hablamos también del estilo de vida en Europa, que incluye también obligaciones. Y también de sus derechos, por ejemplo, de a dónde puedes ir, también desde el punto de vista policial, ¿no? Les damos información sobre los centros en los que les pueden ayudar en cuestiones de matrimonio forzoso, etcétera, y mucho más. Y también educación sexual. La educación sexual es tan importante, los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos, porque los refugiados, las refugiadas, las recién llegadas vienen de países en los que no se da educación sexual en las escuelas. Entonces llega aquí una mujer, le pasa algo, ni tan siquiera sabe lo que le está pasando, y es muy importante a nivel de integración. Si educas sobre matrimonio forzoso, también tienes que educar sobre sexo y también sobre métodos anticonceptivos. Porque esas mujeres no son propietarias de sus propios cuerpos. Y también hay que educar a los hombres sobre cómo utilizar los métodos anticonceptivos y la importancia que tienen también para ellos. Y esto forma parte ahora también de los cursos de integración que se dan en Holanda. Y estoy muy orgullosa de haber conseguido esto, porque durante años, le hemos suplicado al Ministerio, incluyan, por favor, la educación sexual, porque se hablan solo de matrimonio forzoso. ¿Qué pasa si no incluyes las cuestiones sexuales? ¿No? ¿Por qué no se integra? Porque es un tabú. Si el sexo es un tabú, la gente no habla de sexo, y entonces ahí se dan todos esos problemas. Entonces, finalmente, es una situación de éxito el que se haya incluido en las clases de integración en Holanda. Si les parece bien a todos, cerramos porque ya estamos en tiempo. A ver, quisiera en primer lugar agradecer a la señora Shirin Musa su presencia en Valencia. Ha sido posible gracias a dos personas que están aquí, a Hans van der Boe, que está en la mesa, a Capitolina Díaz, que está sentada ahí en primera fila. Quiero también agradecer la presencia y el interés del público. Hacía mucho tiempo que no estaba en una conferencia, debate, en la que realmente hubiera un debate, la gente preguntara, escuchara, participara y pusiera el corazón en las respuestas y en lo que se estaba hablando. Ella ha mencionado a dos jóvenes de Tarrasa que fueron asesinadas en Pakistán en razón de un crimen de honor el 20 de mayo de este mismo mes. Quiero recordarlas diciendo su nombre en voz alta, Aroj y Anesa Abbas. Y luego quiero concluir con un poema de una activista india, Anasuya Segupta, que posiblemente muchos de vosotros conocéis. Ella lo llamó el lenguaje del silencio. Y os leo. Demasiadas mujeres en demasiados países hablan el mismo idioma, el silencio. Mi abuela estaba siempre callada, siempre agraviada.
Solo su esposo tenía el derecho cósmico, o eso se decía, a hablar y a ser escuchado. Dicen que es diferente ahora. Después de todo, yo siempre hablo muy fuerte y mi madre cree que hablo demasiado. Pero a veces me pregunto, cuando una mujer dice lo que piensa, y algunas mujeres lo hacen, se les permite como si se les hiciera un favor. Cuando una mujer lucha por el poder, como todas las mujeres querrían, es cuestionada. Y sí, debe haber libertad si queremos hablar. Y sí, debe haber poder si queremos ser escuchadas. Y cuando tengamos ambos, libertad y poder, podremos ser entendidas. Solo queremos dar voz a aquellas que no pueden hablar, demasiadas mujeres en demasiados países. Solo ansío olvidar el dolor en el silencio de mi abuela. Muchísimas gracias por participar. Thank you very much.